partes. En este caso vamos a tocar el tema de lo que son las relaciones. Como sabemos, hay relaciones en cuestiones de compañerismo, de amistades, de noviazgos, en diferentes ámbitos sociales. En este caso vamos a hablar sobre la importancia de poder explorarlo. En este caso, yo quisiera iniciar con un concepto de relación sana. Y yo te quiero preguntar a ti, compañera Doreiti, que para ti, ¿qué es una relación sana? No en encasillarlo en, como por ejemplo, en amistad o así, sino en general, ¿no? Que para ti, ¿qué es una relación sana? Bueno, en general yo siento que una relación sana es donde vas construyendo, ¿no? Independientemente de lo que pasen o lo que lleguen a tener más adelante, es poder tener una persona con la cual ser tú mismo. O sea, que tú sabes que vas a poder compartir esas ideas y no te van a juzgar, ¿no? O sea, el tener el apoyo, el respeto o sea, que tú no seas una persona diferente, ¿no? Que seas tú mismo, que tengas la libertad de ser tú mismo, de expresarte, de decir, sabes que esto está mal, de poner tus límites sin que la otra persona te ignore o te deje de hablar, porque luego hay gente que se pone media rara cuando tú le dices, es que sabes qué, no me gusta lo que me estás diciendo, no me gusta cómo me tratas, no me gusta cómo te estás comportando, ¿no? Tus comportamientos son muy malos, ¿no? En general. Inapropiados, o sea, no te Inapropiados, están dando exactamente. nada. Y justamente sin razón, ¿no? O sea, en vez de tú ponerte a pelear, a discutir, a decirte de cosas, hablarlo directamente, ¿no? A mí me gustan las cosas directas, la verdad. No me gustan los rodeos, porque al final de cuentas el problema se hace más largo, más largo, más largo, y al final terminas cambiando, terminas dejando la persona que tú eres por querer encajar. Y yo Exacto. siento que una relación sana es ser tú mismo en todos los aspectos. Sí, como tú dices, compañera, el hecho de las relaciones sanas, pues se basa básicamente en respeto, en poner límites, en básicamente en respetar la opinión de los demás, en respetar lo que realiza, el hecho de no investigar o no indagar de más en lo que hace la persona, ¿no? Porque pues no solamente abarcamos el tema de lo que es la amistad o el compañerismo, sino también las relaciones, porque hay relaciones en donde también una relación sana posiblemente luego no se da porque hay inseguridades. Muchas veces el hecho de no entablar una relación sana es porque hay muchas inseguridades. En este caso, la inseguridad de que se consigan tal vez a alguien más. O más mayormente es eso, el hecho de no sentirse que uno es suficiente como para conservar a una persona, ¿no? Pero creo que también debemos tomar en cuenta que nosotros, el hecho de empezar con esos pensamientos, de una u otra manera vamos a contagiar, por así decirlo, la Ujú. relación, ¿no? O cómo tú lo ves en ese aspecto. Ya metiéndonos en el aspecto de, por ejemplo, de una relación, un noviazgo. En las relaciones, relación sana. Ajá, una relación sana. En este paso de que hay personas que, por ejemplo, este realizan o empiezan sus pensamientos empiezan a envolver la situación, ¿no? Y que empiezan a compararse o hay estas cosas que luego o de una u otra forma contaminan o hacen que la relación se vuelva tóxica. Ah, o sea, ¿cómo ¿Cómo, distinguimos? ajá, cómo distinguir esa parte? Pues que al final de cuentas yo siento que en relaciones no es diferente, pero a veces uno ignora muchos aspectos. Ujú, Por ejemplo, hay cosas que nosotros lo vemos como, por ejemplo, los celos, ¿no? Es que ujú. me cela porque me quiere. No, los celos no son buenos porque en general una persona cuando te das cuenta que está preparada para tener una relación formal, que es lo que pienso yo que buscan muchas personas, algo bonito, algo, o sea, irrelevante, más que nada para mí eso es muy, no sé, muy como que no va porque pues al final de cuentas los celos hacen que todo se vuelva tóxico. O Sí, sea, te exacto. empiezan a prohibir de que no te juntes con tal persona. Y no solamente en relaciones de pareja, sino en amistades. Luego te quieren, no sé, cambiar porque no le gusta cómo eres, porque él no Exactamente. se lleva con tal persona, porque le cae mal tal persona. O sea, y eso no debe de ser en ningún ámbito. Porque al final de cuentas, todo recae en nosotros y eso se vuelve un problema interno porque te empiezas a subestimar, a decir a lo mejor no soy suficiente, a lo mejor no soy muy buena persona como uno piensa y al final de cuentas el problema no es de uno, el problema es la otra persona que no es lo suficientemente maduro sentimentalmente, no Ujú, tiene responsabilidad afectiva como para poder sobrellevar dichos problemas, ¿no? Yo ujú. siento que se vuelve ya más tóxico también cuando tienen esas típicas bromitas, ¿no? Que te empiezan a tirar Ay, sí. comentarios así muy pasivo-agresivos y dices, ay, no es cierto, es broma.
sabemos distinguir, ¿no? Hay que distinguir qué realmente es broma, porque hay personas que son así, por ejemplo, yo siempre digo cosas funables, pero, o sea, independientemente de eso, hay cosas que yo no digo porque, pues, o sea, yo sé, soy consciente de lo que puedo y no puedo decir, porque al final de cuentas hay que fijarnos en lo que sentimos, ¿no? Exactamente. Y en las relaciones de pareja es igual, vas creciendo poco a poco como pareja y te das cuenta que no y que sí está bien con esa persona y qué es lo que tú quieres para tu relación, porque al final de cuentas, si no es ahí, no es ahí, y por más que quieras meterte el zapato que no es de tu talla, no te van a quedar. Exactamente como lo dices, o sea, tocando el tema de amistades y de lo de Ujú. las noviazgo, ¿no? En las amistades siempre va a haber, o bueno, no siempre, pero siempre hay una persona que o te prohíbe porque tú vas a hablarle a otra amiga, o porque haces otras cosas, o porque te vistes diferente, o porque te cortas el cabello. Sí, Luego es como que, o sea, es mi cuerpo, es mi decisión, yo quiero hacer esto, y luego si ven que tú sobresales o te ves mejor, hay sí, comentarios que luego te avientan de que, ay, te veías mejor antes, o ay, ese cabello qué, o comentarios pasivo-agresivos, perdón. comentarios pasivo-agresivos. Es muy importante que sepamos identificar esos tipos de comentarios porque tal vez tú lo piensas porque dices, es mi amigo, Claro. así es. Y no, así no es, ni debería de ser, ni nunca debes de acostumbrarte a comentarios de ese tipo de violencia, porque al final de cuentas es una violencia, que tal vez no es física, pero es Sí, es emocional porque impacta, es psicológica. psicológico porque también te impacta. Y también en el tema de las relaciones, hay personas que luego dicen que se comportan o lo celan. Hay personas que yo conozco que no voy a decir nombres, pero no tienen, o sea, ni redes sociales, o sea, las tienen controladas de que lo que sube, lo que no sube, o luego quieren publicar algo y yo me ha tocado a veces, hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, una persona quería subir algo y yo le dije, ¿por qué no lo subes? O sea, pues algo que tú quieres, ¿no? Haz lo que te gusta. No, es que luego va a pensar mal o no sé qué. Yo le dije, o sea, pues no tiene nada que ver el video con lo que tienes, ¿no? Me dice, no, es que no quiero tener problemas. O sea, ya hay como un miedo o algo de que, pues, si subo algo o digo algo, va a haber una repercusión o va a haber algo, ¿no? Entonces creo que es muy importante identificar y saber qué hacer, porque en este caso no está bien vivir de esa forma, vivir con miedo a que tal vez si yo hago algo o digo algo se va a molestar. Sí, vivir controlado. Controlado. Siento que es mucho desgaste. No sé si te ha pasado que a veces cuando estás muy así, sientes una carga emocional y luego, o sea, te sientes cansado. Emocional, hasta físicamente luego te llega a impactar. Entonces es muy importante también identificar eso porque no solamente nos afecta en las relaciones o tú puedes decir, no, es que solamente lo veo en la escuela y en la escuela pues hace eso, pero no, luego llegas a tu casa y luego te sientes mal o luego estás sobrepensando o luego hay pensamientos de que te sientes insuficiente, de inseguridades y es por lo mismo en el entorno tóxico en el que nos estamos desarrollando. Justamente, ¿no? Y es muy cierto, eso hay que hacerle énfasis al control, ¿no? No es normal que una persona te quiera tener controlada, no solo en parejas, también pasa en amistades. Hay amistades que no pueden ver que tú subas alguna foto porque ya te empiezan a decir de cosas o te empiezan a lanzar comentarios que nada que ver con lo que realmente pasa, ¿no? O sea, nosotros somos personas libres, somos personas independientes, todos tenemos nuestros propios proyectos, todos tenemos nuestras propias vidas, vidas individuales. No siempre podemos estar encima de una persona para pues poder checarlo, ¿no? O sea, eso está muy mal. Y no es que tú tengas algún problema, no es que sea tu culpa tener amigos, tener relaciones en cuestiones de amistades, ¿no? Porque también hay que saber poner límites, límites en todos los aspectos, con amigos, con parejas, y a veces ahí empieza el cliché de que es que esa amiga no me gusta, no me agrada. Claro, todos nos damos cuenta, o al menos yo me doy cuenta cuando una persona quiere andar con con tu pareja, ¿no? O sea, que quiere Ujú. algo más que ser su amistad. Entonces, también hay que aprender a identificar esas cosas, porque no con todo mundo se tiene que ser amigueros o algo así, porque luego también con los amigos pasa, ¿no? Sí. Hay personas que tú no te das cuenta que en vez de ser algo sano, saludable, son personas muy tóxicas y ya lo ves ambiguo, ya lo ves muy normal, muy de que al final de cuentas hay que construir la relación, sí, pero pues estando construyendo esa relación no te das cuenta de que está mal, que esa persona es tóxica y esas cosas, ¿no? Porque pues al final de cuentas te dan castigos. Por ejemplo, cuando a mí me pasó de que yo tenía amigas, porque vamos a irnos muy atrás, Ujú. en la secundaria, yo tenía una amiguita, bueno, una compañera que pues no me daba lástima, pero pues sí, yo sabía que
tenía detalles en su casa y cosas así, ¿no? A veces no llevaba de desayunar y esas cosas. Entonces yo le compraba, ¿no? Lo mismo que yo compraba, yo le daba a ella y viceversa. Y a mí nunca me ha pesado dar, nunca me ha pesado ser esa amiga, ¿no? De apoyo, o sea, pero es desgastante. Es muy desgastante porque al final de cuentas esa persona ya está dañada y ahí van creciendo los celos. Y lo mismo pasa con parejas, ¿no? A veces hay celos entre parejas porque tú puedes tener otra economía, otra vida, y a veces se hacen los sufridos. Lo mismo con las amistades, o sea, porque tú no tuviste, porque yo no tuve, porque a mí me faltó, yo me tuve que esforzar, piensan que tú también te tienes que esforzar de la misma manera y a veces no es así. Todos nos esforzamos, todos nos esforzamos para tener lo que tenemos, para llegar a ser lo que somos, para todo ese esfuerzo en la vida, ¿no? Y esas personas te minimizan solamente por tener más que ellos. Y tampoco debe de ser, ¿no? Y ya te das cuenta en las amistades porque te lanzan esos comentarios. Es que tú qué vas a saber si tu papá siempre está ahí. O sea, o te hacen un comentario. A mí me hacen mucho ese comentario. Es que tus papás se meten en todo. Pues obviamente se meten en todo porque me quieren, son mis padres. Al final de cuentas, cuando somos menores de edad, tenemos el control de los padres, no al 100% porque poco a poco nos van Ujú. soltando, pero pues eso no quiere decir que uno no sea independiente, que uno no sepa hacer las cosas, ¿no? La vida da una y mil vueltas y tal vez tú eres independiente, tú eres esto, tú puedes hacer las cosas solo, pero eso no quiere decir que vas a llegar a ser alguien en la vida. Y suena feo, o sea, suena feo, pero vamos a abrirlo lo más natural posible, sin ofender a nadie, claro, no hay que tomarlo personal. Pero al final de cuentas, no te garantiza saber hacer las cosas que vas a lograr muchas cosas, ¿no? A veces yo veo muchas personas que sí tuvieron de todo en su infancia y aún así son personas más responsables, son más rectas, saben hacer las cosas perfectamente. Ahora sí que un estatus no te define como eres. Exactamente como lo dices, o sea, un estatus o el hecho de tener o no tener a veces influye, bueno, dependiendo de la persona, ¿no? Claro. Y el contexto en el que se desarrolla, porque hay personas que las crían como para competir, luego está esa competitividad, ¿no? De que no es que esa persona tiene más o esa persona, o aunque no tenga más, o sea, simplemente porque tiene ciertas características o porque es feliz o porque tiene una buena relación con sus papás o porque tiene hermanos unidos o tiene familia, hay envidia de todo tipo, ¿no? De Sí. todo tipo. Entonces, siempre hay personas que de una u otra manera se fijan en algo en que tú tienes o lo que no haces y en eso se atacan. Entonces es muy importante saber identificarlo. También es importante saber de que, por ejemplo, en las cuestiones de amistades, ¿no? Y en las Ujú. relaciones, como estabas hablando, muchas veces nos empeñamos en querer hacerlo bien con esa persona que creemos que nadie más nos va a poder soportar o nos va a poder aguantar o nos va a poder sobrellevar, que creemos que esta única persona que tenemos es la única que va a estar con nosotros, ¿no? Sí. Entonces nos empeñamos, nos aterrizamos en que esta persona siempre va a estar, pero también tenemos que aprender en que hay amistades que cumplen un ciclo. Y hay relaciones y hay parejas que también cumplen un ciclo, que nos vienen a enseñar tal vez paciencia, tal vez nos vienen a enseñar, no sé, a tener más calma, tal vez nos vienen a enseñarnos a respetarnos a nosotros Sí, o mismos. identificar las cosas tóxicas, porque también pasa. Exactamente. Muchas veces el sufrimiento que nosotros creemos que nos hacen pasar, a veces, si, depende de cómo tú lo veas. Si tú lo ves como Sí, un sufrimiento, lo vas a sufrir. claro. Si tú lo ves como un aprendizaje, vas a aprender. Si tú lo ves como una experiencia, lo vas a vivirlo como una experiencia. Ya es cuestión de perspectiva de cómo tú lo quieras ver. Exactamente. Pero en este caso, también como nosotros como seres humanos, como personas, tal vez como adolescente, si tú eres un adolescente, un joven adulto, tal vez no tenemos todavía un desarrollo emocional todavía suficiente como para poder identificarlo, ¿no? Ujú. Entonces nos cuesta, entonces en ese momento es muy importante saber hasta dónde podemos llegar y no sobrepasar nuestros límites, porque hay personas que de una u otra forma son más manipulables que otras, ¿no? Claro. Entonces, al ser más manipulables que otras, es muy fácil que sobrepasen nuestros límites. El no querer hacer esto o el no querer decir o hacer, a veces esas personas nos influyen a nosotros y sobrepasamos esos límites, pero ya al sobrepasarlos ya es una falta de respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestro respeto como persona. ¿O Sí, qué opinas tú? sí, de hecho, ahí entra un punto importante. Hace tiempo, en un curso que tomé hace años, nos dieron esa parte donde dice que la relación más importante es la olvidada, o sea, es la olvidada, es la de tú mismo. O sea, tú mismo como persona te olvidas y te pones a pensar
qué puedo hacer para yo agradarle a esa persona. O sea, en vez de decir, ¿por qué tengo que cambiar yo para poder encajar? Me explico, si no encajas, no encajas, si no es tu culpa. Simplemente hay personas que son muy pesadas y viceversa para esas personas. ¿Por qué no encajas? Tienes que ponerte a pensar por qué no eres compatible con las demás personas. Y no es que las demás personas estén mal, a veces uno mismo está mal, se encaja, se queda trabado en un mismo punto donde dice, es que tal persona, es que tal esto, y del es que nos salimos porque al final de cuentas el problema somos nosotros. Exacto. O sea, independientemente de eso, entra lo de que acabas de decir, lo que acaba de mencionar mi compañero, de que muchas personas se tratan feo, Ujú. se rebajan, se empiezan a decir de que si no soy bonita, si no soy flaco, si no soy popular, no voy a tener una vida social que debe de ser, y a veces no basta tener muchos amigos, o sea, puedes tener mucha gente y sentirte solo. Al final de cuentas siempre va a haber una persona que te comprenda, con la que encajes, con la que puedes ser tú mismo, y esa persona es lo importante. O sea, no importa si nada más es una, si son dos, si son tres, o a veces si son varias, el chiste es encajar, el chiste, no es encajar, el chiste es que no te sientas mal, que seas tú mismo, o sea, que no te pongan un cambio, que no te pongan un control, sobre todo el control, porque pues al final de cuentas todos somos diferentes y a veces no podemos controlar nuestros caracteres, pero ahí viene lo de, hay que platicarlo, ¿no? La comunicación, ahí viene la comunicación, que es, yo siento que para mí es la base de todo, ¿no? Porque pues así podemos decir, es que tú me caes mal porque eres así, 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 y tú puedes decir, bueno, sí es cierto, a lo mejor y me equivoqué, ¿no? Como que también es, en eso va, tanto relaciones como parejas, como de amistades, el decirnos las cosas tal cual son, claro, buscando la manera de, es importante porque al menos yo no me ofendería si viene mi compañero Yael y me dice, ¿sabes qué? Te comportaste de una manera y estuvo mal. Y yo puedo decir, sí es cierto, a lo mejor y sí, que me haga ver mi error, porque es importante, todos somos humanos, todos nos equivocamos. El chiste es no volver a caer en el mismo círculo vicioso, de equivocarnos con el mismo punto, con la misma piedra de tropiezo, así. Exactamente. Sí, así como tú dices, es muy importante saber eso. También algo que me gustó que me dijiste es que a veces, por ejemplo, enfocándonos un poco en lo de las relaciones de pareja, Ujú. hay veces que pasamos este duelo, ¿no? Este proceso de que cuando se dejan las personas o cuando hay ese distanciamiento, ¿no? Sí, Muchas veces está el remordimiento o el ese de, no, es que tengo que, no sé, mejorar o quiero cambiar para que esa persona pues voltee, ¿no? O vuelva, sí, ¿no? Y o sea, si tú quieres y tú te sientes bien así, pues adelante, pero no siempre es lo mejor ni lo correcto. ¿Por qué? Yo te hago la pregunta a ti que nos estás mirando, ¿no? ¿Por qué tienes que cambiar algo o por qué tienes que cambiar tú para que otra persona te quiera? Tú debes de ser suficiente y vales lo mismo e igual así como estás. Entonces debes de identificar esas señales porque muchas veces pensamos que esos pensamientos son normales. Muchas veces con nosotros como jóvenes normalizamos esos tipos de pensamientos, sí, ¿no? sí. Normalizamos el pensar que si cambiamos o si nos ponemos esto o si muchas personas que no discriminamos ni juzgamos a la persona, por ejemplo, que se hacen retoques o operaciones, ¿no? Ujú. Que bueno, cada quien se hace sus gustos, cada quien se hace, pero muchas veces las personas lo hacen por agradarles, por encajar, por gustar, por sobresalir. Entonces creo que nos desviamos a cosas que de una u otra forma no, nos afectan. Entonces creo que es importante saber identificarlo, saber evaluarlo y saber analizarnos y entendernos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos amamos ni llegamos a comprender, créeme que nadie allá afuera se va a tomar el tiempo de sentarte contigo y de decirte, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Vamos a ayudarte en esto. No, allá la gente lo que tú le ofreces te lo va a aceptar y si tú no estás preparado emocionalmente, te lo va a devolver de una forma que tal vez tú no puedas digerirlo o no sepas cómo manejarlo, ¿no? Entonces es muy importante. Creo que en este caso uno de los pilares muy importantes para manejar esto, creo que, o no sé tú qué opines, creo que es muy importante aquí la salud mental, el hecho de estar, bien emocionalmente, tener bases, estar bien emocionalmente, porque muchas veces cuando tenemos una salud mental tal vez deficiente o no muy bien, es muy fácil que ese tipo de comentarios nos afecten. ¿Tú qué opinas de eso? De que la salud mental es muy importante en ese aspecto. No solamente en relaciones, sino en amistades y en cómo te relacionas con las personas. Bueno, es que yo siento que la salud mental es importante en En todo. todos los ámbitos, tanto como pareja. De primera instancia, si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a alguien? Exactamente. De tercera,
hay que sentirnos cómodos con nosotros mismos, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de si realmente quieres a una persona o solo lo haces porque estás solo. Porque al final de cuentas hay muchas personas que se sienten solas estando rodeadas de mucha gente y ahí es donde te tienes que dar cuenta tú, o más que nada entenderlo. Hay muchas formas de entenderlo. Hay muchos lugares donde te pueden, ¿cómo se dice? Aconsejar, apoyar. Y ahí viene la mano de la amistad, ¿no? A lo mejor no todas las amistades están listas para sostener este dicho de problemas, estos pilares, o sea, tus pilares fuertes serían tus amistades, ¿no? Ujú. Hay que saber con quién, hay que saber quiénes sí y quiénes no. Podrá ser tu mejor amigo, podrá ser lo que tú quieras, pueden encajar al 100%, pero eso no quiere decir que la persona esté preparada para ayudarte emocionalmente. O sea, yo siento que estas relaciones, tanto como pareja como amistades, van mucho de la mano, porque al menos para mí es importante, ¿no? Que ambos estemos bien, que ambos estemos, ahora sí que al 100%, ¿no? Vaya la redundancia, que logremos tener una proyección espectacular, porque al final de cuentas hay que saber identificar si también es por costumbre, porque también hay amistades por costumbres, ¿no? Sí, Porque ya estás acostumbrado a estar con esa persona, sí. es que dejas pasar muchos detalles, detalles enormes que, o sea, uno lo ve normal, pero mucha gente se da cuenta y a veces queda uno como tonto, por no decir una expresión fea, pero al final queda uno como menso y la otra persona ahí Normal. diciéndonos, y ahí es donde regresamos al mismo punto del control, ¿no? Del control. O sea, y la salud mental entra, ¿por qué? Porque te das cuenta qué tan dañada está esa persona y qué tan reflejada se pone en ti, porque hay mucha gente que se Que refleja, se refleja, exactamente. tanto en amistades como en parejas. Lo que te choca, te checa. Es un buen Exactamente, dicho que dice lo que te claro. choca, te checa. Así No, de que es. tú eres, hay personas que por ejemplo son que gorditas, ¿no? Que no, o sea, que no tienen nada que ver, pero por ejemplo, ven a otra persona que está igual, ay, gorda. Entonces es como que de una u otra forma se reflejan, o no, gorda, negra, que tú, o sea, tonta, o sea, es como un rebote, ¿no? Es como que algo en lo que te ves reflejado de una forma estás diciendo lo que te han dicho o lo que tú tal vez piensas, ¿no? Sí, o sea, sacas tu frustración con otra gente que Frustraciones, sí. nada que ver, o sea, ¿por qué tú le vas a meter una inseguridad a una persona si a lo mejor y se siente bien con su cuerpo, ¿no? Exactamente. O sea, independientemente de eso, no hay nada que uno no sepa. Todos tenemos espejos en nuestras casas, todos vemos nuestros defectos, sin embargo, todos somos perfectos al mismo tiempo, porque así queremos ser, o sea, no, bueno, tal vez no existe la perfección al 100%, pero para allá vamos, o sea, ahí es donde tú tienes que tener esa salud mental para tu poder salir adelante, a pesar de esas malas amistades, a pesar de esas parejas que tal vez te hicieron la vida imposible, porque evidentemente hay personas que no manches, pasaron un infierno en sus relaciones amorosas, tanto amorosas como amigos. A mí me ha afectado mucho, no, no me ha afectado, me ha pasado mucho, pero en relaciones de amistades. En relaciones de amistades siempre han sido muy tóxicas, o a lo mejor el problema soy yo, quién sabe, lo veremos a continuación. Pero poco a poco uno se da cuenta de que está bien, que está mal, ¿no? Yo misma, al menos yo misma, no sé tú, si te das cuenta de cosas que dices, ¿no? Por ejemplo, hay actitudes que yo tengo y ya cuando me calmo, o sea, intento calmarme, me alejo y ya voy y pido disculpas porque yo misma me doy cuenta que hice mal, que dije yo para lastimar a la otra persona. Y eso también es importante, no solo hay que echarle la culpa a las demás A las demás personas, personas. a tu pareja o a tus amigos, sino también a ti mismo, porque hay cosas, ahora sí que vaya, con una reacción o con lo que tú digas, hay que reaccionar, ¿no? O sea, una acción hay una reacción, bien dicho. Sí, y como tú dices, o sea, es muy importante también el hecho de que estamos hablando de que las personas, ¿no? De que las personas esto, la persona lo otro, pero también es importante identificar que también nosotros a veces tenemos las actitudes o inclusive tal vez en algún punto llegamos a ser nosotros esas personas, ¿no? Sí. Las del problema, las que causamos el problema, el conflicto, las que tenemos estas características o acciones tóxicas que, no sé, pues yo personalmente sí tengo ciertas características, ¿verdad? Pero eso no quiere, o sea, yo sé que tengo que trabajar en eso y tal vez tú que me estás viendo también tengas que trabajar en ciertas cuestiones personales, de actitud, de personalidad o de forma de relacionarte con las personas. Pero también es muy importante identificarlas, pero también es muy, hay diferencia en cuando sabes
y lo sigues haciendo y cuando sabes y tratas de ya no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que me encuentro en una etapa donde ya yo sé que hay cosas en las que tengo que trabajar, porque sé, o sea, y como tú, como yo, como las personas que están aquí a nuestro alrededor, tal vez tienen sus características, sus cositas que hay que trabajar, pero es de sabios también identificarlos y tratar de, pues, de evitarlos y trabajar en eso, ¿no? Porque pues no podemos seguir haciendo daño o podemos seguir diciendo de que, ay, no, es que pues así soy yo y ya no voy a cambiar porque esa es la excusa que ponemos muchas veces. Sí, o sea, que así soy, así me voy a morir, así Así, crecí, así nací, así exactamente. me voy a ir. Pero pues no, el chiste es evolucionar. El chiste es salir adelante con o sin este tipo de detalles. Al final de cuentas, si no nos queremos nosotros mismos, volvemos al mismo punto. Ujú. Si no nos Nadie queremos nos va a nosotros querer. mismos, nadie nos va a Nadie nos va querer. a querer. Independientemente de eso, ya para ir cerrando poco a poco, vamos a desviarnos del tema, ¿no? Claro, encajando en todo esto. Demos una pequeña conclusión. ¿Cuál Ujú. sería tu conclusión en esto? Mi conclusión en todo esto es muy importante que algo que que me gustó mucho que dijiste es que nadie te va a querer. Si tú no te quieres, absolutamente nadie te va a querer, créeme, ni porque sea tu mejor amigo, ni porque sea tu hermano del alma, lo que tú quieras, nadie te va a querer más que tú mismo. Si tú no te pones como prioridad, créeme que nadie allá afuera te va a poner como prioridad. Es muy importante el cuidarte, el saber analizar y ver tu entorno. No todas las personas que ves son tus amigos, no todas las personas que te rodean te quieren o tienen buenas intenciones, ¿no? Pero también es muy importante el autoanálisis, el saber y entender que tú como persona puedes tener fallas y también está la grandeza de la persona en ti sería el identificarla y trabajarlas, porque es muy importante también trabajarlas. Bueno, sí, igualmente, sí. Bueno, de cierta forma también, para complementarlo, el hecho de aprender de tus errores, ¿no? Si ya cometiste un error, analizarlo igualmente y cambiarlo. Cambiarlo de tal forma hasta que tú puedas decir, estoy bien conmigo mismo, soy una persona diferente, para bien, no para mal. No cambias por nadie, cambia por ti y para ti, tanto físico como emocionalmente, como tú quieras verlo, que todo sea por ti. Ámate, nadie es perfecto. A lo mejor lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, alguien más sí, pero a lo mejor la otra persona no puede hacer lo mismo que tú. De igual forma, hay que buscar ayuda si necesitas ayuda. Hay muchos centros de ayuda, tanto en línea como físicas, donde ahora sí que las pruebas o todo eso son gratuitos, es gratuito todo. Independientemente de eso, hay que saber identificar también cómo y con quién puedes ser tú mismo, ¿no? Cosas tóxicas, que nadie puede controlarte. Todos somos almas libres, todos somos seres independientes con capacidad de pensar y analizar las cosas y hay que usarlo. Hay que usarlo, no nada más hay que tenerlo de adorno. Independientemente de eso, si no sabes muchos temas, hay muchas redes en internet que puedes agarrar y buscar una respuesta a tu duda o Ujú. acercarte a alguna persona que te pueda ayudar a resolver esa pregunta que tú tengas, ¿no? Aquí la cosa es, sé tú mismo, no te fijes en lo que los demás quieren que tú seas, crea tus propios lazos, tus propios caminos y no cambies por tonterías. Si tú te sientes bien así mientras sea algo bueno, adelante. Y en conclusión, aprende de tus errores y no vuelvas a caer en el mismo círculo vicioso de que si tú eres celoso, que si tú eres eso. No, cero manipulación, porfa. Hay que cambiar, hay que evolucionar, que todo sea mejor para ti y salir adelante sobre todo, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ya para finalizar, queremos dar unos agradecimientos al director general de Cubo Multimedios, el licenciado Omar Quesada Bielma. Es de su programa Ciudad Universitaria. Estamos transmitiendo a través de Cubo Platino Canal 8 y Cubo Multimedios, canales pertenecientes a grupos Asturias Balmori y reconocidos por la MECOPE, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Bueno, eso es todo. Nos despedimos y esperen el siguiente capítulo de Ciudad Universitaria. Hasta luego. Gracias.